Muy buenas noches, bienvenidos al devocional número 9 y a la lección, bueno, vamos a avanzar aquí de las alabanzas, ahora sí, devocional número 9 y la lección número 7, que como ya anunciamos, lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de ser una buena hija, porque estamos repasando a través de estos temas devocionales el papel de cada miembro del hogar en una familia que puede ser maravillosa y ojalá ya lo sea porque ya estemos aplicando estos principios y solo estemos repasando o reforzando nuestros conceptos. Vamos a leer en primer lugar un texto particularmente bello que se encuentra en Proverbios, capítulo 31, versículo 29. Este texto dice, leí que lo había incluido aquí, parece que no. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31, 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuántos han deseado poder decir esto de sus hijas? ¿Cuántos se han visto obligados a decir, por el contrario, nuestra hija nos ha traído vergüenza y deshonra, dolores de cabeza, etcétera? Lo que podemos decir de nuestras hijas va a depender en gran medida de la lealtad que ellas tengan a lo que dice la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia acerca de ser una buena hija? En primer lugar, tomemos ese término bueno o buena para poder definirlo adecuadamente y poder aplicarlo correctamente. ¿Qué significa ser bueno? Desafortunadamente, esta palabra le pasó lo que le pasó a aquel hombre que venía descendiendo de Jerusalén hacia Jericó y cayó entre ladrones y lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron casi muerto. Con demasiada frecuencia, la palabra bueno se usa para describir a una persona cuando no tenemos más nada sobresaliente o digno de mención que decir de ella. Así que una chica que es tranquila, que no muestra sus emociones e incluso que es aburrida, puede ser descrita como una buena chica. La visión del mundo, de la bondad, es la visión de la debilidad. Necesitamos la perspectiva bíblica de la bondad. Este servidor es consciente de que la bondad moral y la clamorosa necesidad que hay de ella son cosas que debemos mantener presentes en nuestras vidas, sobre todo aplicado a nuestras hijas. Sin embargo, parece que ninguna hija que haya alcanzado una edad ya para responder ante el tribunal de Dios, puede ser descrita como buena desde esta perspectiva limitada de no hace nada malo, no ha hecho nada escandaloso, no es una persona que provoque muy malos comentarios en la comunidad, y llega y se sienta allí y no dice nada y no molesta a nadie. No, tiene que ser más que eso. El fundamento de la voluntad es el pasaje que poníamos en pantalla, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. La verdad es que bueno en su sentido absoluto es todo lo que significa la palabra cristiano. Entonces, una buena hija es ante todo una hija cristiana. Decir que una buena hija es una hija cristiana es demasiado general. Debemos tratar con detalle lo que significa ser una buena hija. El espacio debe limitarnos a tres áreas esta noche, pero creo que con las tres que vamos a ver vamos a tener suficiente para saber qué es una buena hija. Primero, debe ser obediente a los padres. Segundo, debe ser modesta. Y tercero, debe tener integridad. Vamos a un primer pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 1, para relacionarlo con este punto de una buena hija debe ser obediente a sus padres. Considero que lograríamos mucho si por lo menos le prestamos atención a estas tres áreas que acabamos de mencionar. La primera de ellas, ser obediente a los padres. Vamos a Efesios, decía 6:1, lo tenemos ya en pantalla. Este texto dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Una hija puede ser inteligente, hermosa y popular, pero ella no es una buena hija si no es obediente a sus padres. Mientras que el pasaje anterior, Efesios 6:1, dice, esto es justo, el siguiente pasaje que voy a citar, Colosenses capítulo 3, versículo 20, agrega que obedecer a los padres es algo que agrada al Señor. Siempre ha sido justo y agradable al Señor que se obedezca a los padres. Era justo en los días de Salomón. Este escribió en Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Un corolario, una explicación adicional a esta expresión, obedeced a vuestros padres, se encuentra ahora en el versículo 2 de nuestro primer pasaje, Efesios 6:2. Ese texto dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es tan vital para una sociedad ordenada que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. Cuando el respeto a los padres se deteriora, cada parte de la comunidad y de la vida nacional va a deteriorarse con rapidez. Junto con la obediencia, una hija trae honor. Una hija va a traer a sus padres honor u honra o respeto de parte de la comunidad. ¿A través de qué? A través de su amabilidad, de su honestidad, de su cortesía y de su buen comportamiento. Cuando ella se conduce así, muy probablemente va a establecer un curso de vida que se va a mantener a través de los años. Siempre se va a comportar de esa manera. Y al obedecer y al honrar a sus padres, le va a resultar mucho más fácil obedecer a Dios, obedecer las leyes de la tierra, como exige 1 Pedro 2:13, y ser una buena trabajadora o una buena empleada, como enseña Efesios 6:5 y 6 acerca de las personas que están bajo la autoridad de personas que son sus jefes o empleadores. En segundo lugar, una buena hija debe ser modesta. Ella es muy parecida a la reina Basti, una reina de la que leemos en Esther. Basti, aunque no era definitivamente una adoradora del verdadero Dios, era una reina pagana, no consideraba que el pudor femenino debía utilizarse para venderse. Eso no debía estar a la venta, no era un producto. Cuando el rey Asuero, el rey persa, que gobernaba mientras que los judíos aún estaban cautivos, estaba alegre del vino, dice Esther capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice que mandó a buscar a la reina para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero hermanos, familia, el honor y la modestia impidieron que ella se exhibiera delante de los ya intoxicados señores que querían verla. Así que ella desafió a la ira del más poderoso rey de ese momento y se negó a presentarse a satisfacer la lujuria de los hombres allí presentes. Esa modestia hoy en día escasea. La revolución sexual ya está aquí hace muchos años. El péndulo ha pasado del victorianismo, donde la mujer todavía estaba en casa y todavía se vestía de cierta manera y guardaba ciertas formas, al hedonismo, que es el movimiento que busca satisfacer a la carne directamente, busca que el placer sea el Dios del ser humano. Esto se refleja en las modas, en el lenguaje y en el entretenimiento. Hijas que hacen alarde de su sexualidad en público traicionan su feminidad. Una hija no es buena cuando cambia su autoestima con tal de ganar popularidad o de ajustarse a la moda. En palabras del gran apóstol, una buena hija se atavía de ropa decorosa con pudor y modestia, como lo escribió en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Aunque ella se vestirá de manera que luzca hermosa y atractiva, eso no es pecado, eso no está mal. Ella se va a vestir de manera que en público no ofenda a Dios y no traiga vergüenza sobre sus padres. Ella no va a vestir con bikinis o no va a vestir con jeans de diseñador, un nombre que le han puesto a los jeans sumamente ajustados, que son prácticamente como otra capa de piel.
Las insinuaciones sexuales que envían muchas blusas transparentes o cortas o de espalda abiertas y las faldas también y pantalones que son cortos, pues ninguna de estas cosas forman parte de su guardarropa o de su closet, como le llamamos aquí en Panamá. Ella tiene el valor de enfrentarse a las costumbres, aunque parezca que todo el mundo está haciendo lo contrario y que eso es tan normal. Una buena hija, según Tito capítulo 2, versículo 15, es casta. Esa palabra es importantísima. La intimidad sexual espera hasta el matrimonio. Para ella, cualquier otra cosa es sexo pecaminoso. Ella se abstiene de prácticas que incitan los pensamientos inmorales, sean movimientos del cuerpo, palabras, el trato con su pareja o con su amigo especial o novio, como le llamen. En consecuencia, ella se va a conservar y se va a cuidar porque va a querer entrar al matrimonio con mente y cuerpo puro. Una buena hija pone énfasis en lo que dice este pasaje que tenemos en pantalla de Primera de Pedro 3:4. Ella pone énfasis en lo interno, pone énfasis en el adorno del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible. El atavío interno es su principal preocupación. Como la mujer virtuosa, allá en Proverbios 31:25 dice que la fuerza y el honor son su vestidura. Ella no está interesada en que los hombres le silben, se le queden mirando o la piropeen. Ella está interesada en mantener guardado, protegido su honor. Si ella llega a ser el comentario, las risas, la lujuria de sus vecinos porque ella lo provoca, entonces está deshonrándose a sí misma y está deshonrando a su familia y a su Dios. Ella no está interesada en que esto pase, ella está preocupada de conservar eso. Ella recuerda que está en el mundo, pero que no es del mundo. Nuestro tercer punto dice que una buena hija debe tener integridad. Por definición, integridad significa solidez en los principios morales. Solidez en los principios morales implica que lo que creemos que es bueno y que es malo lo tenemos muy claro y no lo adaptamos ni renunciamos a ello por la presión, ni por algún interés personal, ni por aburrimiento, ni por rebeldía. Hemos aprendido principios y los mantenemos hasta la muerte. Eso es integridad, completa honestidad y rectitud, dice el diccionario. La integridad excluye también toda forma de engaño, la mentira, el hurto y la infidelidad. La Biblia frecuentemente exalta la integridad en pasajes como Proverbios 19:1, donde dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo, que es una palabra fuerte para hablar de alguien necio. También tenemos Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los encaminará. Una buena hija será una mujer completamente honesta. Ella puede ignorar algunas cosas, pero no va a mostrar una naturaleza deshonesta. No le van a poder llamar o etiquetarla o considerarla una mentirosa. En el salón de clases, sea una niña apenas o sea una jovencita o ya sea una mujer que está en la universidad o en algún otro tipo de institución de aprendizaje, se le va a conocer como alguien de total confianza. Ella no hablará en términos elogiosos hacia sus amigos solo por querer ganar gracia, como decimos acá también, sino que lo hará siempre sinceramente si es que lo tiene que hacer. Sus padres le creerán cuando ella diga dónde está y qué está haciendo. Más adelante en la vida, cuando solicite empleo, ella no va a exagerar sus cualidades o calificaciones. Si ya tiene un trabajo, su empleador eventualmente notará su gran honestidad y probablemente nunca le pedirá que haga algo poco ético. Todo esto es parte del cultivo de una mujer virtuosa. Y cuando esa mujer íntegra se case, dice la Escritura, que el corazón de su marido estará en ella confiado.
Las buenas hijas se volverán buenas madres, como Eunice, y eventualmente, con el paso de los años, de los muchos años, en buenas abuelas, como Loida. Me estoy refiriendo a la madre y a la abuela de un personaje muy especial en la vida de Pablo, Timoteo. Ellas van a bendecir al mundo con descendencia que sea como ese jovencito, como Timoteo, cuyo corazón o en cuyo corazón, dice, habitaba la fe que había existido primero y se mantenía en el corazón de su madre y de su abuela, según segunda de Timoteo 1:5. Por lo tanto, una buena hija es una que obedece a sus padres, una buena hija es una que mantiene su integridad y una buena hija es también una que, como vimos, al principio, es una que, aquí vamos a la pantalla, es obediente a los padres, es modesta y tiene integridad. Así que por favor, tome nota de estas tres cualidades. Si usted es hija, pregúntese qué tan alto ha llegado usted en el crecimiento de estas virtudes y póngalo en práctica, que es el objetivo de estas reflexiones. Que el Señor nos siga bendiciendo.